desfasado con los otros grupos. Pero algunos comentarios importantes después de clase, después de avanzar unos 10, 15 minutos, unos comentarios importantes, hasta eso ya entran los que llegan, por supuesto, los que solicitan tarde, los que están acostumbrados a llegar tarde. Y algo fundamental, principalmente de la asistencia, vamos a hablar, ¿listo? La unidad número 4, funciones analíticas, que esto ya se ha dado una introducción, pero ya lo vamos a hacer con ejemplos. Y por lo menos esos ejemplos vamos a hacer. Definición. Si la derivada f' de z existe en todo punto z de una... A ver, ¿está bien el volumen, Jorge? Sí, ingeniero. En todo punto z de una región R, entonces diremos que f de z es una función analítica en R. Y nos referimos a ella como función analítica en R. Una función f de z es llamada analítica en un punto z sub 0 si existe una vecindad, valor absoluto de z menos z sub 0 sea menor a delta, tal que en cada punto de ella f' de z existe. Una condición necesaria para que w igual a f de z e igual a u de xy más b de xy sea una función analítica en R es que en R, U y B satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces, esto U ya sabemos que es la parte real y B la parte imaginaria. Imaginaria. Entonces, para que una función sea analítica tiene que cumplirse que la derivada parcial de U respecto de X sea igual a la derivada parcial de B respecto de Y. Y la derivada parcial de U respecto de Y sea igual a menos derivada parcial de B respecto de X. Esto ya haremos ejemplo. Se da f de z, nosotros tenemos que definir U y B, porque hay que derivar, ¿no es cierto? U y B. Para derivar respecto de X y de Y, comparar las derivadas, tiene que cumplirse esas condiciones. Demostrar si f de z igual a z cuadrado, a 2z cuadrado menos 3z por y es una función analítica. Hay que ver si cumple esto, ¿no es cierto? Entonces, z es x más y por y, como dice 2x más y por y al cuadrado menos 3x más y por y. Entonces, habrá que primero desarrollar este binomio, después eliminar paréntesis. Entonces será 2 por el binomio al cuadrado, será el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Por qué es menos y cuadrado? Nuevamente para repetir, el segundo al cuadrado es y cuadrado, y cuadrado es negativo, por más es menos y cuadrado. Bueno, de aquí será menos 3x más y por y. Entonces habrá que multiplicar 3 por x y por y. Es decir, primero 2x cuadrado más 2 por 2, 4xy por y, menos 2y cuadrado, menos 3x por y, y menos por más es menos 3y y por y cuadrado. Y cuadrado es menos 1, entonces por menos va a ser más 3y. Entonces aquí hay términos, esta sumatoria de términos, estos son real, real y real, 3 términos real. Imaginarios 2. Entonces los agrupamos los reales, 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, más los imaginarios 4x por y menos 3x por y. Entonces esto será real y esto imaginario. Bueno, ya sabemos que para que dos complejos sean iguales, sus partes reales tienen que ser iguales, entonces U es real en el primer miembro y B imaginario. Ya está marcado real e imaginario en el segundo miembro. Entonces igualamos. U será igual a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y. Y B es 4x por y menos 3x. Voy a solicitar otra página, ¿listo? Otra. Entramos de nuevo por aquí. Compartir.
Entonces, decía yo, para que sea analítica, tiene que cumplir esas condiciones. Entonces, además decía U es igual a 2x cuadrado menos 2y cuadrado más 3y, y B será 4x por y menos 3x. Entonces, dice que hay que ver si se cumple que la derivada parcial de U respecto de X sea igual a la derivada parcial de B respecto de Y. Lo haremos así primero esto, vamos a derivar derivada parcial de U respecto de X. Entonces esto será 0 y esto será 0. Entonces será 2 por 2, 4x. 4x. B, aquí será 4x por y menos 3x. Entonces, derivada de U derivada parcial de B más U respecto de Y. Esas dos derivadas tengo que comparar. Si es respecto a Y, esto será 0. ¿No es cierto? Y entonces si es respecto a Y, 4x constante. 4x. Entonces, estas derivadas parciales son iguales. Ahora, ahí como está nomás, la otra derivada, la otra ecuación, ¿dónde está la otra ecuación? Aquí derivada de U respecto a Y, entonces, derivada parcial de U respecto de Y será igual. Ahora, no es lo mismo, borraré. Esto ya no es 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué será 0 aquí? Si es respecto a Y, será 0. Entonces me queda 2 por 2, menos 4y, menos 4y, más 3, más 3. Ahora voy a derivar b respecto de x. Igual. Ahora este ya no es, a ver, borraré lo que fue anteriormente. Si es respecto de x, será 4y menos 3. Pero aquí nuestra fórmula dice menos derivada de b respecto a x. Entonces aquí dice menos, le ponemos menos y le cambiamos. Entonces estas derivadas nuevamente son iguales. Estas derivadas parciales son iguales. Por lo tanto, la función f de z es una función analítica. Cumple con las dos, ¿no es cierto? Aquí fue igual, cumplió, ok. Y aquí también, ok. Número 2, el mismo enunciado que w, o la función f de z sea igual a z cuadrado más 5z por i más 3 menos i. Vamos a ver si la función es analítica. ¿Será analítica? Veamos. Z cuadrado, entonces será x más y por i al cuadrado, más 3 más 5z, 5x más y por i, más 3 menos i. Entonces, nuevamente desarrollamos este binomio al cuadrado, x cuadrado más 2, doble el primero por el segundo, 2xy por i, más el cuadrado del segundo, menos y cuadrado, más 5, podríamos hacer 5i por x más y por i, más 3 menos i. Entonces, eliminamos paréntesis, aquí será x cuadrado más 2xy por i, menos y cuadrado, más aquí 5x por i, 5x por i,
y más por más es más 5y por i cuadrado será menos 5y más 3 menos i. Entonces los términos reales son 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces será x cuadrado menos y cuadrado menos 5y más 3. Y la parte imaginaria, 2xy más 5x menos 1 por i. Entonces igualamos u igual a la parte real, x cuadrado menos y cuadrado menos 5y más 3. Y b será igual a 2xy más 5x menos 1. Entonces tiene que cumplirse. Primero derivamos las condiciones, a veces se cumple. Derivada parcial de u respecto de x. Y aquí la derivada parcial de b. Derivada parcial de b respecto de y. Aquí será igual. Entonces, si es respecto a x, este será 0. Este será 0. Y este será 0. Entonces, únicamente 2x. 2x. Ahora, la derivada parcial de b respecto de y. Esto será 0. Esto será 0. Y derivamos 2x. Me queda 2x constante. 2x. Estas derivadas parciales son iguales. Cumple. Entonces son iguales esas derivadas parciales. Está cumpliendo, ¿no es cierto? Ok. Ahora, me falta el otro. Ahora, la otra derivada parcial de u respecto de y. Respecto de y. Y la derivada parcial de b respecto de x. Después le ponemos negativo a esto para ver cómo resulta, ¿listo? Le ponemos negativo y le cambiamos de signo a los términos que existen. Ahora ya no es esto, no es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, vamos a derivar respecto a x, entonces s será 0, x cuadrado será 0, y 3 será 0. Entonces aquí menos 2y, menos 2y, menos 5. Ahora derivamos b respecto de x. Entonces, si es respecto de x, esto únicamente será 0, 1. La derivada de 1 a 0 será 2y, 2y, y aquí más 5. Más 5. Entonces, nuestra igualdad dice, comienza una cosa, dice menos derivada de b respecto a x. Entonces, cambiamos así, si este es menos, aquí también tiene que ser menos, y aquí no puede ser más. Será menos, entonces estas también, estas derivadas parciales son iguales. Entonces cumple. La función o f de z es una función analítica. Funciones armónicas. Esto vamos a hacerlo en la siguiente clase. Ya lo importante, comentario que les iba a hacer. Este comentario que les voy a hacer no lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ya que pucha, me preocupa a mí. Estamos 37 personas en la clase y somos, los inscritos son algo así 83. 83 inscritos creo, 83, y ustedes están 36 en clase. Entonces me preocupa esa asistencia,
Yo lo había comentado en la clase de ayer que iba a haber un examen recuperatorio, pero viéndolo bien, yo tengo problemas de asistencia. Entonces, ese examen recuperatorio será solamente para los que están regularmente en clase. Ese examen recuperatorio. Y no, hoy día no, por ejemplo, recuperatorio. Eso voy a tomar en cuenta es de la siguiente clase. Por supuesto, esto no lo voy a comentar en clase porque no creo que obligado estén en clase, ¿no es cierto? Pero en muchas ocasiones también esa asistencia lo voy a ver. Hay muchos de aquí, no puedo asegurar 100%, pero hay muchos que han encendido o han entrado a la clase, apagaron su cámara y se fueron. Eso lo voy a controlar yo a la siguiente clase y los que estén regularmente en la clase, a eso les voy a tomar ese examen recuperatorio. Los demás no les interesa, ¿no es cierto? Por eso no lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, solamente a los interesados en ese examen recuperatorio. Y como yo no he condicionado desde el inicio, ¿no es cierto?, del semestre que aquellas personas que cumplan cierto porcentaje de asistencia tienen derecho, no lo he dejado libre. Pero de repente ahí ya, por eso son las consecuencias de que los exámenes están tan malos que como no se exige la asistencia, entonces no hay aprendizaje o algo está mal, pero por lo menos tengo que estar seguro que debe estar por ahí el problema y debo saber si es que son los ausentes los que les va mal o incluidos los presentes. Entonces está condicionado ese examen recuperatorio a los presentes, a los regulares, se puede decir, regulares en asistencia. Y entonces para ello yo lo voy a tomar la clase la semana que viene, a ver cómo está la asistencia. Por supuesto voy a cada 3, 4 minutos voy a nombrar unos 5, según como estemos avanzando para no quitar mucho tiempo también. Y eso valdrá para el examen recuperatorio como condición inicial para entrar a ese examen. ¿Listo? Estoy muy liberado, ha estado muy libre, muy tolerante ha estado la asistencia. De repente por eso es las notas muy bajas. Entonces condicionaremos así, además de ese examen recuperatorio también los mismos requisitos de la vez pasada. Por ejemplo, puntualidad, documento de identidad, ¿no? Ese ya pasará a segundo plano, puntualidad, que no deja de ser importante, de nada sirve asistir si no fue puntual. Y 3, dentro del aula o al inicio, al entrar, documento de identidad. Por ahora solamente eso, jóvenes, funciones armónicas, la siguiente clase, y ya la siguiente semana ya les voy a hablar de ese famoso examen recuperatorio. No es más. ¿Algún comentario, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. ¿Tiene ya los resultados del examen para saber quiénes van a dar el recuperatorio? Todos pueden dar, ya, eso he comentado anoche, ¿no es cierto? Todos van a dar. Sí. Obviamente que no los voy a citar sin esa nota, ¿no? Y otra vez vuelvo a repetir, seguramente usted no tuvo ayer. Como trabajo práctico era resolver el examen. Ese examen resuelto, ustedes tienen que adjuntarlo a su trabajo que estaban resolviendo. Eso le he dicho. Entonces, con ese examen resuelto, ustedes tienen más o menos una nota, pero a este examen recuperatorio yo no lo voy a citar si no les envío las notas del primer examen.
Ingeniero, y Es el decir, y examen, también, sí, disculpe, el primer examen usted nos lo puede mandar para que lo hagamos, o sea, las indicaciones. las indicaciones, O sea, las preguntas. las preguntas, no lo hicieron entonces, Eh, porque eso estaba definido antes del examen. Su examen resuelto será parte de su trabajo práctico. Así fue. Ustedes, a ver, ¿en cuántos grupos han terminado de dar examen? ¿En 2 o 3? ya estamos por dar, o sea, en mi caso, ecuaciones diferenciales, la otra semana damos ya el No, segundo. no estoy hablando de eso. Nosotros tenemos el grupo BH. Cuando he empezado a tomar examen, lo he dividido en 2 o en 3 o en 4 grupos. ¿Cuántos grupos fueron para ustedes? 3, creo, ¿no? Sí, Dos. En que yo dos recuerdo. ingeniero. todo Dos. ingeniero. Todo grupo de ingeniero. Ya. Eso está bajo lista, ¿no es cierto? Yo tengo. Entonces fueron 2 grupos. Y usted tiene que resolver al grupo al que fue el grupo que le pertenece. No tiene que resolver los dos. ¿Entiende? Sí, le entiendo, ingeniero. Lo que Es, preguntar era si usted las tiene las preguntas del, digamos, del grupo uno para que las mande y nosotros las podamos hacer. ya es que de repente yo lo sorprendí o qué pasó. Claro, ingeniero, ¿Qué? la verdad yo no ¿Por qué, sabía. por qué la mayoría no está haciendo ese examen? ¿Por qué no resolvió ese examen? ¿No se enteró que era así? ¿Parte del trabajo práctico? Sí, ingeniero, de mi parte yo no sabía que era parte del práctico. Ya, Ah, entonces pues. yo lo voy a armar como para mandarlo los dos y ustedes ya cada uno reconoce el tipo de examen que ha dado y lo resuelve. No tiene que resolver los dos. Ya, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Resolver el que nos tocó en nuestro grupo. El que cuando ustedes se presentaron, les tocó un examen, ese tiene que resolver. Ingeniero, disculpe, ¿Ya? lo que pasa es como somos nosotros el grupo de la noche, nos dividió en dos grupos. Un día daba, el día martes le tocaba a tal grupo y nos dividió en dos salas. El siguiente grupo ya le tocó, no sé cómo lo habrán dado, si lo dieron en una sala o en dos grupos. Yo soy del primer grupo que dio el examen, por si acaso, y nos dividió en dos aulas. Ya, por eso usted reconoce, yo voy a mandar las preguntas. Usted reconoce las preguntas que le tocó a usted, usted eso resuelve. No se preocupa. ¿Listo? ¿Listo? Ya, otra cosa sería que yo les diga, ¿no? Si hay 3 grupos, resuelvan todos, ¿no? Entonces, de repente ahí va a haber excusas, ¿no? Es que yo no me enteré qué preguntó en el otro grupo. Pero lo ideal era que ustedes se lleven su pregunta, ¿no? Para que resuelvan. Porque así fue instruido. Ustedes tienen que resolver su examen. Aparte como trabajo práctico. Y tienen que adicionar, les he dicho. Por ejemplo, yo hasta esa unidad les di 30 ejercicios. Estoy poniendo un número, así al azar. Entonces en el examen hubo 4, entonces 31, 32, 33, ¿no es cierto? 34. A partir de ahí ya viene la unidad número 2. ¿Listo? Entonces, eso yo le enviaré. No le digo ahorita porque no lo tengo. Después de mi otra clase, yo tengo clase a las 6:15. Después de eso, seguramente ya voy a comenzar. No solamente a ustedes, de repente hacerlo en forma general para todos, les voy a preparar y enviar. Seguramente no, lo demás tampoco tienen. O no va a faltar uno que no lo tiene. ¿Listo? Listo, ingeniero. ¿Algo más? Listo, ingeniero. ¿Algo más, jóvenes? Ingeniero, ¿qué pasó con las notas del primer parcial? Todavía no. No se los he pasado yo porque todavía no me pasó la bronca de que tantas notas tan bajas. Obviamente que yo con el concepto que tengo, por más que estén 2 semanas conmigo, no van a cambiar, ¿no? Y yo confiaba que ustedes ya tenían ese resultado. O sea, por decir, ustedes pueden decir, no, yo resolví, no sé, 3.
Ahí, como lo vuelvo a hacer y lo hice exactamente, entonces tengo 75. Entonces, más o menos esa es su nota, ¿no? No le estoy diciendo no le estoy diciendo que ponga usted su nota. Más o menos, ese es como guía para ustedes. Si lo han vuelto a resolver y no coincide su examen, entonces ya pues sabrán que no, de repente ni a 5 han llegado, ¿no? O de repente todo coincide y tienen 100, ¿no? Ingeniero, y una consulta. ¿Será que puede haber algunas clases que sean presenciales? Pero ustedes tienen pues ayudantía. Lo que nosotros podemos hacer en clases presenciales es conceptual, no práctica. ¿O qué pasó con sus ayudantías? No, sí, está No, bien. está bien la auxiliatura o la ayudantía de ingeniero. Hay incluso dos auxiliares tenemos. Sí. Sí. Con cualquiera puede ir, no solamente el designado para ustedes, a cualquiera de los, porque el contenido es el mismo, ¿no? Sí, así es, ingeniero. Lo que sí yo tengo que, una vez pasado el listado con sus notas, seguramente vamos a tener que vernos en la universidad para, en algunos casos, aclarar o devolución de los exámenes. Bien, ingeniero, está bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que he comentado con los otros grupos también? Nosotros tenemos que, si queremos tener chance de una segunda instancia, por ejemplo, la facultad nos da una programación de exámenes e incluso entrega de notas, ¿no es cierto? Si nosotros en la entrega de notas no nos acercamos mucho a esa fecha, damos el examen final y tenemos, por decir, una semana de tiempo. Ahí, hasta que yo corrija, tengo que tener tiempo también y reprogramar de repente una segunda instancia. Generalmente yo no postergo mucho los exámenes para eso, porque, bueno, ahora no son muchos más. Antes, por ejemplo, tenía por lo menos 600 estudiantes en los 6 grupos. A veces un poquito menos, un poquito más de 500, digamos, ¿no? Pero esos 500 exámenes, por decir, resolverlo en una semana, para mí era muy, muy poco. Y encima marcar una segunda instancia. Entonces, necesitaba más tiempo. Pero ahora, la verdad que ustedes, los de cálculo, por ejemplo, creo que están en 80, 85, algo así. Comparado con los más de 100 que había en los semestres anteriores, 120, 150, entonces son pocos. Entonces podemos de repente en una semana dar el examen final y programarlo en media semana antes de la entrega final, segunda instancia. Pero mientras más nos acercamos al último día de entrega de nota, menos posibilidad habrá para la segunda instancia. Ahorita, en estos momentos, estamos bastante avanzados con nuestro tema o contenido del segundo parcial. Entonces, no hay problema hasta ahorita. ¿Listo? Listo, ingeniero. Entonces tomen en cuenta, asistencia, recuperatorio, tiene mucho que ver con la asistencia. La asistencia, yo voy en clase cada 5 o 10 minutos, no sé, nombraré a 3, 4, 5 personas, aunque esté ahí, digamos, yo vea su nombre en la pantalla, pero no contesta, yo le pongo falta. Para mí eso significa que encendieron o entraron a la clase, apagaron su cámara y se fueron a hacer otra actividad. Eso para mí me dice que no les interesa la materia, ¿no es cierto? Yo les he dicho también que si van a hacer eso, es preferible que no entren pero ahora sí ya me interesa porque de repente es ese el problema que hay muchos reprobados. No le estoy diciendo a este grupo, digamos, en forma general, así muy bajas las notas. De repente el problema es ese, muy, muy tolerante. No es que no me interese que estén en clase, también es parte de ustedes, ¿no es cierto? Es su responsabilidad de ustedes. Hay personas que entran, hace 2, 3 minutos recién entró uno.
tardísimo. Si eso han hecho desde el primer día de clase, el primer día de clase era importantísimo estar desde el minuto cero. Si no le entendimos la primera clase, es difícil las otras clases. ¿Listo, jóvenes? Entonces, estén atentos a la asistencia, estén en clase, no solamente es importante entrar, no apaguen su cámara, estén atentos a la asistencia que les voy a tomar. Como les digo, cada 5 o 10 minutos nombraré a 3, 4, 5, ¿verdad? Después otros 10, 15 minutos, otro tanto. Pero eso sí, ya no vuelvo atrás. Y yo lo voy a tomar según la lista. Independientemente, de atrás para adelante o de adelante para independientemente. Puedo tomar, digamos, la mitad primero del comienzo hacia esa mitad y los otros del otro lado. Y me voy acercando al medio así. ¿Listo? Para mí lo importante es que estén. De repente me da resultado, de repente el porcentaje de aprobación es mayor, entonces el problema es ese, no ser muy tolerante en la asistencia. Tienen nomás que tener seriedad. Lamentablemente, digamos, tuvo que pasar el primer examen para que yo tome otro tipo de actitud, pero es bueno que pase. Entonces, jóvenes, nada está perdido. Tiene un examen recuperatorio para aquellos que han dado mal. Y los que han, ponía también ayer como ejemplo, alguien sacó 80. Con ese 80 no se siente cómodo o tiene otras intenciones y entró. No le puedo decir que no, entró. Pero en ese examen, por alguna razón, malentendido o lo que sea, o fue a hacer otra actividad, no mejorar su nota, esa será su nota final. Si fue encontrado con algo que no deben hacer, entonces de repente sacó 10, esa será su nota. No es que yo le voy a poner la mayor, esa será su nota del primer examen. Entonces, el que le interesa mejorar puede estar presente. Y el que no está conforme con su nota, puede ser 80 o 60, incluso 40, de repente está conforme con sus 40, puede quedarse así. ¿Listo? O sea, el recuperatorio ingeniero cambiaría completamente la nota del primero. Claro que sí, claro que sí. ¿El recuperatorio sería la nueva nota del primero o va a ser un promedio? No, estoy diciendo pues que esa nota será pues la que vale. Si no, no tendría sentido. ¿No es cierto? Esta persona que tiene 80 puede utilizar, digamos, ese examen o esa clase para hacer examen para otra persona. Como ya está asegurado sus 80, no le importa, digamos, arriesgar. Yo estoy diciendo aquí que sí importa. Si arriesga, ese examen será anulado. Y su nota de 80 también será anulado. ¿Listo? Listo, ingeniero. No hay más entonces, jóvenes, estudien, estén atentos. Es importante estar presente con todo en la clase. No solamente con la cámara apagada o encendida, pero también tiene que estar atento a la respuesta. Yo voy a tomar lista durante la clase. Chao, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.